Reporte 100. Para explicarnos cómo se hace esta asignación de diputaciones de representación proporcional, está con nosotros el consejero electoral del Instituto Estatal Electoral, Daniel Rodarte, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos, muy buenos días. Gracias a ti por el espacio, a tus órdenes. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que se reparten estas diputaciones locales plurinominales? Bueno, mira, la Constitución en su artículo 116, la Constitución Federal y la Constitución Local en el artículo 31, que son coincidentes, establecen puntualmente que las legislaturas de los estados se integrarán por diputados electos según los principios de mayoría relativa, es decir, los que elegimos directo con voto, y los de representación proporcional, que comúnmente conocemos como diputados plurinominales. Tanto la Constitución Federal como local y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen cuáles son los requisitos para poder acceder a este tipo de representación proporcional. Y básicamente son dos los requisitos para que los partidos puedan tener acceso a este tipo de designaciones. El primero, que en las elecciones el partido como instituto político haya obtenido al menos el 3% de la votación, y que haya propuesto en al menos 15 distritos electorales representantes de mayoría relativa. Es decir, si un partido político no propone al menos 15 candidatos en cada distrito, en cada uno de los 21 distritos, no podrá tener acceso. Igual si no alcanza al menos el 3% de la votación válida emitida en la elección. Caso que sucede en el caso de redes sociales progresistas y de Fuerza por México, que no alcanzaron ese porcentaje de votación y por tanto no tuvieron acceso a las diputaciones de representación proporcional. En la misma legislación local, en el artículo 163, establece los criterios para poder hacer la asignación. La primera asignación se hace en forma directa, es decir, todos aquellos partidos que han obtenido el 3% de la votación válida emitida tienen derecho a un diputado de representación proporcional. Si en esta ronda de asignación aún quedan diputaciones por repartir, porque bien lo dijiste ahorita, son hasta 12 diputados de representación proporcional, y si no hay un número de partidos que exceda ese número, como es el caso, y nada más algunos de ellos obtuvieron el 3% y quedan aún diputados por repartir, hay una fórmula matemática que se le conoce como cociente natural, y otra forma de asignación que se llama resto mayor. Si en el cociente natural quedan diputaciones por repartir, se asignan, y si aún así en esa ronda quedan todavía diputaciones por repartir como el resto mayor, es decir, el número de votación que quedó después del cociente natural, y les alcanza para otro diputado, se hace la asignación. Sí. Es un tema un poco complejo, es una fórmula que se tiene que deducir de la votación total, se le resta los votos de candidatos no registrados, los votos nulos, los votos de candidatos independientes, y esa votación que queda es la que se conoce como la votación válida emitida, y con fundamento en eso, con base en eso se hacen las asignaciones. Sí, por ejemplo, los partidos políticos que formaron parte de alianzas y coaliciones, en este caso el PRD formó parte de la alianza Va por Sonora, y el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Nueva Alianza formaron parte de la coalición Juntos Haremos Historia, en donde estos partidos son, vamos a decirlo así, coloquialmente, chiquitos, pues, y estaban con los grandotes. El PRD se juntó con dos grandotes, pues el PAN y el PRI, por decirlo de alguna manera, y el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza se juntó con el grandote, que es Morena. ¿Qué tanto es la votación que obtuvieron resultado de que las personas decidieron votar en el logo de estos partidos políticos, o qué tanto es el acuerdo que alcanzaron en una alianza, en una coalición, para repartirse el porcentaje de los votos? Es decir, llegan estas diputaciones locales plurinominales gracias a la votación directa que tuvieron las personas hacia esos partidos políticos, o llegan gracias a que hicieron buenos convenios de coalición. Bueno, es
una combinación de ambas situaciones. Sí. Tienes toda la razón cuando mencionas esta situación. Los convenios de candidatura común sí permiten una distribución de votos. Es decir, en los convenios de candidatura común, los partidos políticos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, del total de los votos que recibamos, tanto te toca a ti, tanto porcentaje a ti y tanto a mí, que fue lo que sucedió precisamente en estos partidos a los que mencionas. Ello les permitió precisamente asegurar, el mínimo de porcentaje, es decir, el 3% del que te hablaba ahorita, para poder acceder a esta diputación, a este tipo de diputaciones. Y efectivamente, así fue. También tiene mucho que ver la forma en que votó la población, es decir, acuérdate que algunos distritos fueron en candidatura común y en otros fueron solos, sí, o fueron en alianza. Entonces, al momento de que se hace la repartición de votos en aquellos distritos en que fueron en candidatura común, se suman también aquellos votos que obtuvieron en forma directa en aquellos distritos en los que fueron como partido solo, y aparte aquellas en los que se distribuyeron votos, más bien en los que se contabilizan votos cuando fueron en alianza o en coalición, ¿no? Sí. Entonces, sí, efectivamente, si revisamos los convenios de candidatura común, podemos advertir que hubo una distribución de votos de manera tal que sí les permitió este acceso, porque se les aseguró desde el convenio que al menos iban a tener el 3% del es probable que si hubieran competido solos ni siquiera lleguen al 3%, puede ser, ¿no? Habría que revisar sí la forma en que votó la población, claro, pero sí puede llegarse a dar el caso. Incluso sí, en otras elecciones el PRD, por ejemplo, no obtuvo el 3% y por lo tanto no tuvo un representante en la legislatura. La vez pasada, en esta legislatura que está por culminar, creo que no tuvo diputado, ¿no? El PRD. Los que sí por méritos propios llegan, digamos que con representación al Congreso vía plurinominales, es Movimiento Ciudadano y el PES, ¿no? Porque compitieron solos. Es correcto, siendo no de estos partidos políticos que históricamente han tenido votaciones muy altas. En esta ocasión el partido Encuentro Solidario y el partido Movimiento Ciudadano obtuvieron, es correcto, 2 diputados cada uno. En el caso de Nueva Alianza, uno de mayoría relativa y uno de representación proporcional. En el caso de Movimiento Ciudadano, 2 de representación proporcional. Y efectivamente van a tener 4 diputados. Sí, y luego Daniel Rodarte, ¿cómo es que deciden quiénes son los diputados que alcanzan una diputación, una curul de representación proporcional? Es decir, los propios partidos políticos proponen una lista y de esa lista ustedes sacan los nombres que serán asignados a diputaciones locales plurinominales. Bueno, aquí hay una cosa bien interesante, fíjate, siempre se ha hablado de que los diputados de representación proporcional no son votados, que sí, es una prerrogativa de los partidos políticos, que los imponen. Lo cierto es de que no se tiene la razón en forma completa cuando se dice eso. Si tú ves una boleta electoral de diputados de mayoría relativa, en la parte de atrás, en la parte anversa, vienen letras muy pequeñitas el listado de diputados de representación proporcional propuestos por el partido. Es decir, también se votan, nada más que no están en la parte de enfrente de la boleta, sino en la parte anversa. Se vota la lista que presenta cada partido político. El partido político tiene la obligación, y el instituto también tiene la obligación, de verificar que las listas que se presenten cumplan con los principios de paridad de género, es decir, que si un diputado empieza con la lista con hombre, la siguiente tiene que ser mujer, y después hombre, después mujer, para asegurar que al menos entren el mismo número de mujeres o de hombres en la asignación. ¿Qué fue lo que sucedió en esta ocasión? En esta ocasión en el instituto decidimos, como acción afirmativa en favor del género femenino, que la primera asignación de la lista, es decir, la primera en la lista de cada partido político, fuera necesariamente mujer. De manera que las primeras asignaciones de diputaciones plurinominales fueron hechas a favor de las mujeres. Esto se hizo porque los últimos criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
han establecido que incluso al momento de conformar el Congreso, la legislatura, en la asignación de diputaciones se tenga que compensar el género si es que no ingresaron por vía directa determinado número de mujeres. Es decir, si en este caso en la asignación directa hubieran ganado más hombres todavía que mujeres, nosotros hubiéramos tenido la obligación de saltarnos en la lista a los hombres para seguir designando puras mujeres en la vía plurinominal y compensar al menos, o en la medida de lo posible, la mitad de la legislatura. Entonces, sí, efectivamente, como lo mencionas, es una prerrogativa del partido de presentar la lista. Ellos son los que definen los nombres. Nosotros lo único que tenemos que verificar es que, en este caso, por los lineamientos que emitimos en el Congreso, en el Consejo General, la primera asignación hubiera sido para mujer y la segunda para hombre, lo cual no quiere decir que necesariamente debiéramos de aplicar esa designación a favor del hombre si es que se hubiese dado esa condicionante de la que te hablo, de que hubiera habido menos mujeres en el Congreso. No sucedió. Lo único que sí sucedió aquí, por ejemplo, fue que al momento de revisar la sobrerepresentación, es decir, que no haya una representación mayor a la que le corresponde por el número de votos a cada partido, no pueda tener acceso a una segunda pluri o a una tercera diputación de representación plurinominal, como sucedió en el caso de Morena. En el caso de Morena, por el número de votos y que le restaban en esta segunda asignación de resto mayor, le hubiese correspondido un diputado por este principio, pero al revisar la sobrerepresentación, porque la Constitución Federal y la Constitución local establece que no puede tener más del 8% de respecto de su votación válida emitida, porque entonces se sobrerepresenta. Entonces se excedía en un porcentaje del 1.11, entonces no se le asigna a él y se le asigna al siguiente diputado en orden decreciente. Por eso Movimiento Ciudadano tuvo un diputado extra del que le correspondía. Claro. Si Moreno hubiera obtenido un poquito menos de votos y no se hubiese excedido en este 1.11%, él hubiera quedado con esa segunda diputación. Bueno, para él la segunda diputación por resto mayor, y Movimiento Ciudadano hubiese quedado nada más con el de asignación directa por el 3%. Muy bien, pues te agradezco mucho, Daniel Rodarte, que nos ayudaras a entender cómo se hace la asignación de diputaciones de representación proporcional para el Congreso de Sonora. Muchas gracias, Daniel Rodarte, consejero electoral. Muchísimas gracias a ti, estamos pendientes y a tus órdenes siempre. Hasta pronto. Reporte 100.